En España, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, abundaron las historias sobre hombres del saco, que atrapaban mujeres y niños con fines criminales. Uno de los más conocidos fue Díaz de Garayo, aldeano alavés que acabó con la vida de unas cuantas prostitutas allá por el final del siglo XIX. Pero aquí te hablaré de otro de esos hombres del saco, quizá menos famoso que el anterior, pero con una gran historia tan interesante que inclusive se ha llevado a la gran pantalla. Se trata de Francisco Leona, el sacamantecas de Almería. Todo sucedió en un pueblecito llamado Gádor, situado en la vega del río Andarax y a 15 kilómetros de Almería. Allí fue asesinado un niño de 7 años llamado Bernardo Gómez, a manos de un grupo de hombres y mujeres desalmado. Es una historia sobrecogedora, sobre todo porque sucedió el 28 de junio de 1910. Aquella tarde, los padres de Bernardo notaron su falta y comenzaron a buscarlo, y ante el resultado negativo de la búsqueda, decidieron dar conocimiento del hecho a la Guardia Civil. Tanto la Guardia Civil como muchos vecinos del pueblo comenzaron una incansable búsqueda del pequeño que resultó infructuosa, hasta que finalmente, a las 4 de la tarde, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Gádor un vecino del mismo pueblo llamado Julio Hernández, apodado El Tonto, diciendo que había encontrado al niño en un barranco tapado con unas piedras. Según refirió, estaba muerto y completamente destrozado. Y en efecto, el cadáver de Bernardo fue hallado en un barranco a unos 5 kilómetros de Gádor, cubierto con piedras y matorrales arrancados de los alrededores. La muerte se produjo a consecuencia de los golpes. Lo que se desconocía eran las circunstancias de la herida en la axila, cuyo propósito fue obtener sangre y la extracción de las grasas del vientre. La pregunta era, ¿para qué? Algunos señalaron sin vacilar hacia un mismo personaje, una persona mala llamada Francisco Leona, de 75 años de edad, y barbero y curandero de profesión, pariente de los caciques y que pasó de niño mimado a matón cruel y despiadado. Los antecedentes acumulados a lo largo de sus 75 años eran lo que hacían que la Guardia Civil lo considerara como la posibilidad de que él fuera el asesino. Tal y como era de esperarse, Francisco Leona ofreció una coartada en los primeros interrogatorios a los que fue sometido, e insinuó la posibilidad de que el infanticidio lo hubiera cometido Julio el Tonto. La Guardia Civil le detuvo, ambos fueron conducidos a la cárcel de Almería y ya allí, sometidos a interrogatorios y careos, se acusaban mutuamente. Por fin, Julio mantuvo reiteradamente su acusación contra Leona, confesándose a la vez cómplice. Y Francisco Leona terminó confesando también. Según se confesaría, el infanticidio estaba relacionado con absurdas prácticas del más primitivo curanderismo, aquel que propiciaba el vampirismo de la sangre joven como método seguro para recuperar la salud y el vigor perdidos por la enfermedad o la vejez. Se supo tras la reconstrucción del asesinato que al niño Bernardo le extrajeron la sangre para que la bebiera aún caliente una persona enferma, y las mantecas para que le sirvieran de emplasto con el fin de combatir su tuberculosis. El enfermo era Francisco Ortega, también apodado como El Moruno, un agricultor de 55 años afectado por la tuberculosis. Inculto, de reacciones primitivas y tremendamente obsesionado con su vida y su salud. Cuando el moruno se sintió enfermo, acudió a la curandera Agustina Rodríguez. Ante la incapacidad para mejorar su salud,
le puso en contacto con Leona, y fue a este desalmado a quien se le ocurrió asesinar a un niño porque estimó que cuanto más difícil, complejo y monstruoso fuese el remedio, más dinero estaría dispuesto a pagar el moruno. Unos días antes del infanticidio, se reunieron Francisco Leona, el enfermo y la curandera Agustina. Entonces, tras asegurar el moruno que su enfermedad era mortal, de necesidad le comunicó que él tenía el remedio. Y era lo siguiente. Francisco Ortega el moruno dudó durante unos instantes, pero finalmente decidió que la salud era antes que Dios. Acordaron que los dos curanderos se encargarían de todo: raptar al niño, llevarlo a un lugar seguro y avisar al moruno en el momento oportuno. Julio, el hijo de Agustina, aceptó el encargo. Él ayudaría a Francisco Leona a raptar a un niño y lo cargaría hasta el cortijo donde se llevaría a cabo el sacrificio, a cambio de 50 pesetas. En la tarde del 28 de junio, Francisco Leona y Julio Hernández el Tonto merodeaban al acecho de su presa cuando vieron aproximarse a 3 jovencitos que jugaban. Los asesinos esperaron la oportunidad tras unos matorrales, hasta que uno de los niños, Bernardo, se alejó un poco de sus amigos. Saltó sobre él Francisco Leona, tapándole la boca y la nariz con un pañuelo impregnado en cloroformo, con lo que el niño se desvaneció. El curandero lo arrastró hasta donde estaba escondido Julio y lo introdujeron en un saco. En una casa apartada extrajeron al niño del interior del saco. Junto a la cabeza de Bernardo se situó el enfermo, sentado en una silla baja, y a su lado Leona empuñaba la afilada navaja. José se hallaba sentado en el poyo. Cuando la navaja atravesó con una puñalada certera la axila del niño, la sangre comenzó a brotar en un chorro continuo de sangre. Caía en el interior del vaso que la curandera sostenía debajo. Luego, esta añadió a la sangre un par de cucharadas de azúcar y se la dio a beber al enfermo. Terminada la sangría, Francisco Leona ordenó al enfermo que regresara a su casa, donde recibiría el segundo remedio para curar sus males. Vendó el brazo del niño para detener la hemorragia, volvió a meter al niño en el saco y de nuevo Francisco Leona y el Tonto cruzaron los campos hasta llegar al lugar que habían elegido para esconderlo. Allí lo remataron y le extrajeron la grasa del vientre. Después, entre los dos introdujeron el cadáver de Bernardo en una grieta de la quebrada y lo cubrieron con algunas piedras y matas. Posteriormente, el Tonto dijo haber descubierto el cadáver de Bernardo por casualidad, para poner a la justicia en la pista de su madre y Leona, en venganza porque a la mañana siguiente al asesinato no quisieron pagarle las 50 pesetas prometidas. Francisco Leona murió en la cárcel sin llegar a conocer la sentencia que le hubiera correspondido, el garrote vil. El tribunal condenó a la pena de muerte en garrote a Francisco Ortega el moruno, a Agustina Rodríguez y a Julio Hernández el Tonto. Los informes psiquiátricos influyeron para que el Tonto fuera indultado, pero las demás penas se cumplieron. Muchas gracias por ver el video. Espero que tengas una bonita noche.